Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo un montón de textos y leyes internacionales, que la verdad suenan súper abstractos, terminan esculpiendo literalmente la geografía de Centroamérica? Es una locura pensar que una simple línea imaginaria trazada en un papel tiene el poder absoluto de definir naciones enteras, identidades y realidades físicas. Hoy vamos a desempacar estos documentos históricos y seguir paso a paso esta monumental frontera. Y este número lo dice todo: 966. Esa es la asombrosa cantidad de kilómetros que mide la frontera más larga de Honduras, la cual comparte con su vecino, Nicaragua. Es decir, para ponerlo en perspectiva, esto no es solo agarrar una regla y trazar una línea recta en un mapa, para nada. Hablamos de un límite inmenso, súper complejo y lleno de variaciones geográficas que exigió un esfuerzo titánico para ser acordado. Nuestra ruta para esta exploración es bastante clara. Primero, vamos a repasar una batalla legal que duró 60 años. Después, nos lanzaremos a la aventura física empezando por el sector 1, que va del Golfo a las montañas, y cerraremos con el sector 2, que fluye del río al mar. Arranquemos entonces con la primera parte, una batalla legal de 60 años. Porque claro, antes de poder poner monumentos de piedra físicos en el terreno, las fronteras casi siempre nacen siendo pura tinta en libros de contabilidad legal. Leer ese registro histórico real es, literalmente, ver cómo se construía la arquitectura legal de estas dos naciones. En estas mismas páginas, que pueden parecer simples documentos antiguos, se estaban jugando intereses geográficos gigantescos. Y ojo, esta historia no se resolvió de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por varias fases críticas. Todo arrancó entre 1900 y 1901 con la Comisión Mixta de Límites. Luego, damos un salto enorme hasta el 23 de diciembre de 1906 con un laudo arbitral emitido, escuchen esto, por el mismísimo rey de España, Alfonso XIII. Y finalmente, toda esta odisea diplomática culmina décadas después en La Haya. Ese cierre en La Haya fue totalmente definitivo. En noviembre de 1960, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo con una decisión aplastante: 14 votos a favor y solo 1 en contra. Básicamente, esta sentencia monumental, firmada oficialmente por el presidente de la Corte, Helge Kastad, y el secretario Garnier Coinet, decía que el laudo del rey Alfonso XIII era completamente válido. Fin de la discusión. Nicaragua estaba obligado a respetarlo. Pasemos ahora a la acción física, con el sector 1, del Golfo a las montañas. Vamos a dejar atrás los tribunales internacionales para entender exactamente cómo se divide en el mundo real este monstruo de 966 kilómetros. Lo fascinante aquí es cómo el tipo de terreno dicta absolutamente las reglas del juego. Fíjense en el contraste. El sector 1 es, en pocas palabras, un rompecabezas topográfico tremendo, lleno de picos intrincados, montañas y quebradas. En cambio, el sector 2 es una historia totalmente distinta. Ahí se abandonan las cumbres y el destino de la frontera simplemente se deja llevar por el flujo de los ríos principales. Entonces, siguiendo la ruta de este sector 1, resulta que nuestra línea arranca en el agua, exactamente en el centro del Golfo de Fonseca. Desde ahí, nos vamos hacia el suroeste, trazando una línea recta hacia un punto ancla impresionante, el volcán Cosiguina, hasta llegar a El Amatillo. Y bueno, a partir de ahí, la frontera se aferra fuerte a la margen izquierda del Río Negro, yendo específicamente por su antiguo cauce en el estero de los Perejiles. Imaginemos por un segundo lo complicado que fue navegar esto en la vida real. La ruta nos empuja desde El Amatillo hacia el río Guasaule. Empalmamos con el río Torondano y después a escalar, subiendo y bajando por barrancos para dibujar un país. Pasamos por la montaña de la Botija y llegamos hasta el cerro El Variador. Es un trabajo meticuloso a más no poder. Claro, para lograr esa precisión milimétrica se necesitó un volumen absurdo de marcadores físicos. Cada pequeña línea en este denso registro representa peñas, mogotes, rincones y portillos. Es un inventario topográfico exhaustivo que no deja absolutamente ningún margen para dudar de qué lado de la línea estamos parados. Basta con repasar rápido algunos de estos nombres hiperespecíficos para darnos cuenta de qué trata realmente la ley internacional cuando toca el suelo. Todo se reduce a identificar lugares exactos: la Peña del Jicote, el Mojón El Divisadero o colinas individuales como el Cerro Zapotillo. Y toda esta enorme travesía montañosa termina su viaje exactamente en el portillo de Teotecacinte. Lo que nos lleva directo al sector 2, del río al mar. Como decíamos, aquí cambiamos de estrategia por completo. Adiós a la locura de saltar de pico en pico de montaña, ahora simplemente vamos a seguir la corriente del agua. Retomamos entonces desde ese portillo de Teotecacinte, que por cierto pertenece a Nicaragua.
De inmediato la frontera busca el cauce del río Guineo, conecta con el río Poteca o Bodega y luego se topa con el verdadero gran protagonista de la historia, la confluencia con el majestuoso río Coco o Segovia. De ahí en adelante, las aguas de este inmenso río se convierten en la línea divisoria oficial, haciendo todo el trabajo pesado de llevar el límite de forma ininterrumpida hasta el mar. Y hay un detalle vital que los documentos resaltan sobre ese punto final en la costa. El límite desemboca por un brazo principal entre la península de Ilaya y la isla de San Pío. Los textos son clarísimos al especificar que esa extremidad oriental, es decir, el cabo Gracias a Dios, queda asignado 100% bajo la soberanía de Nicaragua. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Analizar el origen de estos 966 kilómetros de verdad nos deja pensando, ¿cómo es posible que las líneas trazadas por reyes europeos o cortes internacionales hace más de un siglo sigan dictando la identidad y la realidad física de millones de personas hoy en día? Es increíble recordar que detrás de la simple línea de un mapa hay toda una saga de diplomacia, fallos legales y montañas escarpadas que sigue definiendo por completo el suelo que pisamos.